Bueno, y ahora estamos con Miguel, el campeón de España de Latte Art por segunda vez, Miguel. Estamos en el DC Campos para hacer ¿qué? Conocer la máquina y equipamiento, tanto los productos que vamos a utilizar en el Mundial de Niza este año. Y con las preguntas que aquí nos han hecho, por ejemplo, Julián Herrera nos pregunta, ¿qué prefieres, el vertido libre, ¿sí? O dibujar con chocolate? Dependiendo tus habilidades, la práctica que tengas, pues se te dará mejor hacer una cosa u otra. El free pour, digamos, es mucho más complejo, necesitas mucho más técnica y estar muy bien medido a la hora de hacer un dibujo para que te salga siempre igual. En cambio, con el etching art es mucho más fácil pues hacer dos dibujos exactamente iguales. Porque uno está quieto, digamos, y tienes pues trabajar, y en el otro es dos líquidos en movimiento que nunca sabes cómo van a fluir. Tienes que estar muy concentrado y ser muy preciso. Bueno, vamos a mirar quién más ha preguntado algo. Nuestro amigo Fernando del Canto. Él es un crack, porque realmente lo que ha conseguido en un año, ¿sí? Con una maquinita casera, es hacer latte art con una maquinita casera. ¿Has visto, no? Sus dibujos. De él. Y él, por ejemplo, pregunta, bueno, primero dice de felicidades, ¿no? Enhorabuena. Y ¿cuál es la jarra para latte art preferida suya? Esa es muy buena. Yo creo que depende mucho de con qué empiezas a hacer las cosas, vaya. Yo empecé, en La Coruña, en mi ciudad, con una marca que se llama Lacor, vaya, y me acostumbré a ese tipo de jarra. Aquí hay otra pregunta de alguien que es Camilo, ¿sí? Y él pregunta cuál es el proceso en el cual se hace el cremado de la leche, donde se obtiene para hacer dos bebidas. Aquí hay que pensar que siempre para hacer dos bebidas, por ejemplo, vamos a intentar utilizar la leche lo más justa posible para no tener pérdidas, y necesitamos una jarra apropiada también para poder hacer la leche suficiente para poder dibujar en los dos y tener la crema que nos hace falta. Entonces, dependiendo del tamaño de la taza también, pues necesitaremos un tipo de jarra u otra, pero normalmente a la hora de vaporizar incrementas sobre un 25% el volumen de la leche, y a partir de ahí tienes que dividirlo en otro sitio para poder tener la misma cantidad de crema en el primer capuchino y en el segundo. Y hay que ser siempre muy preciso a la hora de trabajar. Si siempre vaporizas hasta el mismo lugar, a la hora de dividir ves hasta dónde te llega en la otra jarra y haces el primer capuchino, recuperas, luego haces el segundo, y con una cuchara los compruebas, y si ves que en el primero tienes más crema en el segundo, sabes que has retirado poca crema. Entonces la próxima vez retiras un poquito más para tener menos crema en el primero y tener más crema en el segundo. Fácil. Sí, no, ese es un muy buen consejo, porque a veces vamos practicando pero sin pensar lo que estamos haciendo. Otra pregunta de Gatón Gordo: ¿cuál es tu primer dibujo y cuál era la reacción de la gente? Que también quería saber cuántos dibujos haces ahora invertido de leche. Bueno, esto va a ser difícil porque hay muchas combinaciones, me imagino. Sí, pero ¿qué dibujo y qué reacciones tenían la gente cuando...? La primera vez no puedo decir que haya sido un dibujo, así que eso ha salido con el tiempo, con mucha práctica, y decir, esto me gusta y lo voy a conseguir. Y trabajando en un mismo sitio, por ejemplo, como coincide en esta época, ves como la gente va viendo tu evolución, te va valorando cada vez más, y eso te hace poder seguir. En cambio, si no tienes esa relación del público, digamos, de tus clientes, nunca vas a lo mejor a poder seguir trabajando en ello e ir mejorando y demás. Una pregunta de Iván Fernández Núñez. Él pregunta si utilizas un café especial con tuestes diferentes para conseguir un mayor contraste, etcétera, en los dibujos. ¿Qué le puedes aconsejar ahí? ¿Cuánto cantidad de café? ¿Es menos que un espresso? Bueno, primero decir, Iván, que los capuchinos siempre están a base de espresso, ¿verdad? Depende de muchos factores. Uno de ellos es de la frescura del café, obvio, del punto de tueste y de cómo es la extracción. La base es el espresso siempre. A partir de ahí dibujas y siempre vas manteniendo la leche por el mismo sitio, haces los mismos movimientos. Luego a partir de ahí pues vas jugando con una extracción más larga o más corta y ves cómo va funcionando. No es que con un café con un tueste más oscuro o más claro. Lo que importa es cómo sea la crema, el espresso, y cómo hagas tú la leche y la técnica que tengas para controlarlo todo. Y ahora la última pregunta de la persona más especial que podemos aquí tener en internet, que es la madre de Miguel. Mira, te va a preguntar: tras de tu carrera profesional en España, ahora estás en Londres. ¿Hay diferencias significativas entre la cultura de café en ambos países? Esa es muy buena pregunta. ¿Dónde los clientes son más exigentes y cómo
¿Cómo es el reconocimiento profesional? Bueno, son 3 preguntas, pero empezamos con el primero. En cuanto al café, pues cambia mucho el tipo de tueste, por ejemplo, la calidad de los cafés. En Londres, digamos, es una cultura más de té, pero los últimos 6, 10 años ha hecho, wow, una escalada brutal y tiene cafés increíbles que en España a día de hoy es muy difícil de encontrar, incluso por el tipo de tueste, los frescos que son, pues a las 2-3 semanas pues a lo mejor ya están pasados, digamos. Los clientes, por ejemplo, los veo mucho más educados, más exigentes en cuanto a calidad, tamaños. España, por ejemplo, gusta un café fuerte para tomártelo y demás. En cambio, en Londres, por ejemplo, lo que he encontrado hasta ahora es que se va a disfrutar del café. No lo vas a tomar porque sí, venga a seguir, sino vas a tomar un expreso. Ves a la gente que piensa cuando lo está tomando, lo saborea, te viene a hacer preguntas, cosa que en España aún no está pasando y debería empezar a pasar. Me he encontrado con clientes que podrías decirle, oye, ven tú adentro de la barra y, ¿sabes? Sírveme y atiéndeme tú, porque están muy puestos en cuanto a sabores, en cuanto a orígenes de café, y te hacen preguntas que hasta ahora no he visto en España, por ejemplo. Necesitamos educar mucho más al cliente, darle toda la información que podamos acerca de varietal que tenemos, el tipo de tueste, cuándo ha sido la cosecha, es súper importante que un café sea fresco, y cómo lo hemos preparado, la receta que hemos utilizado para hacer el café. Entonces, otra de las preguntas era cómo es el reconocimiento profesional de un barista ahí. Lo que he visto hasta ahora, por ejemplo, es que se diferencia mucho lo que es la figura del barista dentro de un coffee shop y la persona que está sirviendo, atendiendo a la mesa. O sea, puedes, digamos, contratar a 2 tipos y 2 perfiles diferentes de personas y siendo 2 especialistas en su campo. Cosa que en España, por ejemplo, el mismo camarero te está haciendo el café, te está atendiendo la mesa. Yo también estoy atendiendo a los clientes y más. Pero hay baristas, por ejemplo, que no lo hacen. Simplemente están con la máquina. ¿Y esa sería una buena inversión de una cafetería donde hay muchos cafés, por ejemplo, educar a alguien específicamente para la máquina, piensas tú? Sin duda. Tener un profesional que te pueda sacar una buena taza constantemente y saber a dónde tiene que tocar y mantener el control de la calidad de tu producto, creo que es básico para poder triunfar en un negocio de cafetería. Una cosa clave que dices, mira, para ser un buen barista tienes que hacer esto. Yo creo que lo primero es sentirlo, tiene que formar parte de ti, si no todo lo que hagas no va a funcionar. Y, trabajar mucho, formarse y preguntarse el porqué de las cosas, de por qué pasan. Buen barista, Buen café. buen latear. ¡Ole!